este año. Se retendrá la devolución de impuestos a los contribuyentes que estén en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para entender mejor todo este tema, estamos junto a Jimena Pérez Brito, directora tributaria de DIC, que nos va a entregar más detalles de cómo está operando de manera inédita todo esto. ¿Cómo está, Jimena? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Jimena, para entender, esto es inédito, primera vez Exacto. que las instituciones de manera coordinada van a poder cumplir esta misión, que es retener la devolución, si es que corresponde, a las personas que están en este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Cómo opera el sistema? A ver, esto comenzó en noviembre del 2022 y opera de la siguiente manera. Una vez que existe deuda de pensión de alimentos, la persona debe dirigirse al Tribunal de Familia, efectuar la liquidación. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando existen 3 periodos continuos de deuda o 5 periodos discontinuos. Ingresan esta información, ingresan esta solicitud al Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia lo revisa, le da un tiempo al deudor para que pague la pensión de alimentos, y si no lo hace, automáticamente va a ingresar al registro de deudores, se informa, se oficia al registro civil y el registro civil lo ingresa a este registro. Así es como opera. En este minuto hay 50.000 personas o más de 50.000 personas en ese registro. Es la cifra que entregó el Poder Judicial hace poco. Una semana aproximadamente. Exacto. Todas esas personas tienen que hacer la operación renta, tienen que declarar sus impuestos. No 50.000 personas. Sin embargo, todos los contribuyentes que están dentro de este registro y tengan la obligación de realizar la declaración, una vez que realice la declaración, Tesorería ve si efectivamente hay devolución, si está, el Servicio de Impuesto Interno ve si está correcta la declaración, la acepta, y Tesorería General de la República oficia al registro civil para saber si esta persona se encuentra dentro de esta nómina, de este registro, y si se encuentra dentro de este registro, le va a retener la devolución de impuestos y se le va a hacer entrega al tutora, madre, al adulto responsable, padre, efectivamente, para que en la cuenta corriente, en la cuenta que se encuentra abierta en el tribunal, en el Banco Estado. O sea, Tesorería es la entidad responsable de retener y entregar a quien corresponda. Exacto. Y monto. Le pregunta le señala a registro civil, señálame cuál es la nómina, si esta persona se encuentra dentro de ese registro, y si se encuentra dentro del registro, entonces le hace la retención de la devolución. Ya, para que quede claro, en esta operación 2023, las personas ya tendrían que estar en el registro. Tienen que estar en el registro. Ahora, si no están en el registro, existe la opción de presentar un escrito en el Tribunal de Familia, haciendo la liquidación, pero sabemos que el ingreso es un poco lento, el ingreso a este registro, por lo tanto a lo mejor no van a alcanzar a que se efectúe la retención, porque las primeras devoluciones de impuestos comienzan el 20 de abril. Entonces a lo mejor no entra dentro del registro, por lo tanto Tesorería va a consultar al registro civil, el registro civil no va a aparecer la persona y por tanto la devolución va a ir directamente a la persona. ¿Se pone a prueba de alguna forma la comunicación entre todas las... la coordinación entre todas las entidades del Estado que están participando en esta ejecución, digamos? Sí, son 4 instituciones: el Servicio de Impuesto Interno, Tesorería General de la República, los Tribunales de Familia y además el Registro Civil. Claro. ¿Cómo se están comunicando ya? Porque ha ido evolucionando a propósito de diferentes leyes. ¿Cómo está funcionando la comunicación, la coordinación en general? Sabemos que la operación renta para muchas personas en general es un trámite bastante expedito y cada vez más fácil, más rápido a través del sitio web. En general, ¿cómo está funcionando el sistema? El sistema, el Servicio de Impuesto Interno ayer comenzó la operación renta, el 1 de abril comenzó la declaración y pago. ¿Qué es importante destacar acá? Que el contribuyente revise muy bien la información, porque la información va constantemente cambiando. Por lo tanto, probablemente si comienzan a declarar a partir del día de ayer hasta el día 10, le van a salir a observar sus declaraciones de impuestos o le van a salir con problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente la información la entregamos nosotros como contribuyente, el Servicio de Impuesto Interno, las empresas la entregan, pero la van modificando. Entonces el contribuyente debe revisar muy bien qué es importante. No dar aceptar, que el 90% de los chilenos hace eso. O sea, lo único que hace es aceptar. No, revise su información, revise si está correcta, revise si la información que le llegó al Servicio de Impuesto Interno está o no con observaciones, porque aparece ahí. O sea, eso es lo importante.
que se asesoren bien también. Si estamos hablando de personas naturales, revisar su información. Si estamos hablando de empresas, asesórense. Hablen con sus contadores, que son fundamentales para esta operación. Revisen la información y no declaren de inmediato, porque ahora existe la posibilidad de que si tú declaras desde el 1 de abril al 8 de abril, la devolución va a ser el 20 de abril. Entonces la gente que hace comienza a declarar, se colapsa la página del servicio, no opera, ayer en un momento no estaba operando, y es porque la gente quiere su devolución de impuestos. Pero mejor esperen, revisen, analicen y luego efectúen su declaración. Que todas las cifras coincidan. Que todo coincida, la claro. información. Claro, a veces no está la información. Entonces, pasa que realizamos nuestra declaración de impuestos y a los 2 o 3 días aparece nueva información y efectivamente el servicio hace cruce de información y se le observa. ¿Es fácil comunicar una inconsistencia, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer en caso de que haya una inconsistencia? Que una persona descubra que efectivamente no coincide la cifra que aparece en la propuesta con la que tiene conocimiento. ¿Qué hacer ante ese caso? Lo primero que hay que hacer, bueno, si revisamos la información que yo tengo y no coincide con lo que efectivamente ya rentas que yo percibí, tenemos que hablar con los agentes retenedores. ¿Quiénes nos retuvieron impuestos? Nuestros empleadores, las instituciones, AFP también puede ser, los bancos, hablar con esas personas, dirigirse a hablar con su ejecutivo de cuenta, señalar qué fue lo que ocurrió. Pasa muchas veces que la declaración no lo hacen de forma correcta a ellos, entonces lo único que le dicen, esperen que se vuelva el reproceso. Esa es una. Ahora, si la información está correcta y aún así presenta observaciones, debo hacer peticiones administrativas, pero esto ya en junio. ¿Ya? Porque viene un reproceso constante que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Reciben muchas declaraciones de impuestos en el mes de abril, hasta el 10 de mayo teníamos plazo en el caso de cuando es con devolución o sin pago. Entonces hay que esperar el proceso hasta el mes de junio. Ya. ¿Qué pasa si uno no declara, no hace la declaración de impuestos o en el plazo o definitivamente no? Quizás una persona no hace nunca su operación renta. Si no, o sea, si estando obligado a hacerla, no la hace, hay varias consecuencias. Primero, la presenta fuera de plazo, viene aparejado multas, va de una UTM a una UTA, o en el caso que deba pagar impuestos, le va a aparecer con reajuste, con intereses y multas. ¿Ya? Además, otro importante que tiene que ver con si uno no realiza su declaración de impuestos, tiene obligado a hacerla, los plazos de prescripción aumentan de 3 años a 6 años. Entonces es importante que revisen, porque mucha gente dice, no, pero si yo pagué mis impuestos mensuales, me lo retuvo mi empleador, pero a lo mejor yo percibo otras rentas y no las estoy declarando. Si yo vendo un inmueble, debo de efectuar declaración, a lo mejor no voy a pagar, pero debo efectuar la declaración. Cualquier renta que yo perciba. Si yo tengo un solo empleador, no estoy obligado, pero si tengo 2 o más empleadores, o si percibo rentas de otras fuentes, debo declarar. Las personas que tienen deuda, que están morosos, por ejemplo, entiendo que ahí también, o en algún minuto se abrió la posibilidad de dar más flexibilidad, de condonar ciertas multas, intereses, para que las personas precisamente cumplieran con la obligación. ¿Qué pasa con eso? Y también tomando en cuenta que muchas personas accedieron a beneficios en época de pandemia y eso también ya hay que comenzar a reintegrarlo. Sí, de hecho, existe la posibilidad con tesorería de llegar a convenios de pago. Hasta 24 meses se puede efectuar. Eso se hace directamente con tesorería. Una vez que uno hace la declaración, le aparece ahí para poder acceder a este beneficio. En pandemia hubo muchos beneficios relacionados con eso. Lo importante es que efectúen su declaración de impuestos, que si no pueden pagar, generen convenios con tesorería. Los convenios tienen tasas de interés no tan altas. También existe contribuyentes que le retienen, como estábamos hablando de las retenciones de pensión de alimentos, también es importante hablar de las retenciones por los créditos estudiantiles, también hay retenciones de impuestos por eso. También hay retención de la devolución de impuestos por impago cotizaciones previsionales. Entonces es importante saber cómo realizar la declaración. Si yo no sé asesorarse, nosotros tenemos profesionales que lo pueden asesorar en EDIC, tenemos el servicio de consultoría, el servicio de asesoría. Si soy contador o si soy asesor tributario, también tenemos cursos, realizamos cursos de la operación renta que están ahora. Lo de los pagos previsionales, eso corre para las personas que entregan boletas, son honorarios y no cumplieron necesariamente con el pago de sus previsiones. ¿A eso se refiere con retención? No, lo que tiene que ver con si yo tengo cotizaciones previsionales impagas, yo soy un contribuyente que tiene cotizaciones previsionales impagas, ya sea porque soy empleador, se me efectúan retenciones de impuestos.
Ya. Ahora, los profesionales independientes hace ya varios años están obligados a efectuar cotizaciones previsionales, es una obligación. Recordemos que antiguamente hablábamos de se nos va a devolver el 10%. Ahora ya la tasa de PPM para estos profesionales aumentó y ya no me devuelven todo. Tengo la posibilidad de cotizar de manera parcial o de manera total, pero ya no existe esa devolución y se va a ir a la FP, o a FONASA o a ISAPRE, están obligados. Ahora es un 47% la base imponible afecta de estos contribuyentes que van a tener que pagar cotización. Eso sí que no han cumplido con el pago de las cotizaciones. Lo que pasa es que si yo tengo un empleador Ya. y el empleador me retiene el pago de cotizaciones previsionales, lo entera, y tengo yo boletas de honorarios, también tendría que efectuar cotizaciones por esas boletas cuando no estoy dentro del tope. Recordemos que el tope son 81,6 UF, es el tope para cotizar. Si yo estoy con un contribuyente que ya estoy por sobre el tope, la boleta de honorario no me van a retener. Pero si no, de igual manera tengo que completar para llegar, en definitiva, a pagar estos 81,6 UF. Ya, Jimena, entonces a modo de resumen, las recomendaciones principales para las personas que tienen que cumplir con la declaración, con este proceso de operación renta 2023. Principal, no se apuren. Realicen la declaración de renta después del 10 de abril, después del 15 de abril. Si bien la devolución, entre más antes yo hago la declaración, más antes es la devolución, pero es importante que se hagan bien las cosas, que revisen su agente de retenedores, que revisen sus ingresos y que se hagan asesorar también si tienen dudas respecto al proceso. Y respecto del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, eso debería correr de manera automática. De manera automática va a efectuar, la comunicación es bastante fluida con estos organismos y una vez que se efectúe la declaración, el Tesorería va a revisar este registro y si está, no va a efectuar la devolución de impuestos. Una noticia muy importante en este proceso. Muy novedosa. Por Es la primera vez. se va a retener a quienes tengan una deuda de ese tipo, así que es una muy buena noticia para el cumplimiento de la obligación y sobre todo considerando que la obligación es con niños, niñas y adolescentes, no es con quien hace el cobro como tutor, tutora o adulto responsable, sino que con los niños. Exacto. Muchísimas gracias, Jimena, por aclararnos todo esto. Que esté muy bien. Nos vemos.